Buenos días, hermanos. Vamos a orar antes de empezar. Padre Santo, una vez más te damos la gracia en este día que podemos venir a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú tomes control total de la reunión y que nos enseñe a todos en que tú quieres que nosotros aprendamos en tu palabra, pero lo más importante es que lo pongamos en práctica para tu gloria. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miréis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, no he elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y heredores del reino que ha prometido a los que aman. Pero vosotros habéis enfrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, y aquí está, cometéis pecado. Y quedéis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere uno en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometeréis adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y hacer haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Quiero hablar sobre un pecado que a menudo se esconde a plena vista: el prejuicio. Es un muro invisible que construimos entre nosotros y los demás. Y aunque puede adoptar muchas formas, la raza, la clase, género, aún adentro de la teología de la iglesia, siempre hace lo mismo: divide lo que Dios ha llamado a ser uno. La Maya Angelou decía: el prejuicio es una carga que confunde el pasado, amenaza el futuro y hace inaccesible el presente. En Santiago 2, que hemos leído, nos advierte de que no mostremos favoritismo, ya que contradice la misma esencia del Evangelio. Hermano, Jesús no murió por unos pocos elegidos, sino murió por todos. Y si la gracia es verdaderamente nuestro fundamento, y lo creemos, entonces el prejuicio no tiene cabida en nuestros corazones, nuestros hogares y aún en nuestra iglesia.
hay que preguntarse, ¿en qué casos ha dejado dar las suposiciones sustituyen la compasión? ¿En qué casos ha permitido que la tradición se imponga a la verdad? Y lo más importante, ¿cómo puedo reflejar la inclusividad radical de Cristo en un mundo que la necesita? A Pedro le pasó en Hechos 10, si se recuerdan. Era judío. Y se enfrentó Pedro un desafío. Cuando Dios le da a Pedro una visión de una sábana que desciende del cielo, lleno de animales considerados impuros. 3 veces, Pedro oyó la orden, no llames impuro a nada lo que Dios ha purificado. Al mismo tiempo había un gentil, Cornelio, un extranjero, diferente según los judíos. Recibe la vista de un ángel que le dice que envía a buscar a Pedro, pero cuando Pedro llega, dice, ahora comprendo cuán cierto es que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta lo de todas las naciones que le temen y hacen lo que es justo. Ese momento, el prejuicio de Pedro se desmantela, no con argumentos, sino con una revelación, como hace la palabra de Dios. Dios está ampliando los límites de la gracia y Pedro debe elegir entre aferrarse a la tradición o aceptar la transformación, que es diferente. Y vivimos en un día que Satanás o el enemigo está utilizando esto para dividir no solo hogares, culturas, pero también la propia iglesia. Porque Satanás es astuta, sabe lo que hace. Y sabe qué decir, sabe cómo manejar, pero nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios no dejamos que nos confronte. Queremos usar la palabra de Dios como un buffet chino y comer lo que le gustamos y no comer lo que no queremos. Y Santiago está confrontando algo que pasó en el siglo I, que está pasando hoy en día y seguirá pasando en el futuro. Y como hablaba con un hermano el viernes, muchas veces decimos, bueno, hermano, porque muchos quizás me van a decir, hermano, pero nosotros no somos perfectos. Y hasta que el Señor venga. Sí, y eso es cierto. Porque dice la Biblia que Él va a poner todo en orden cuando Él venga. Y vamos a ser transformados. Pero hermanos, no podemos usar eso como excusa para no perseguir la meta, como dijo Pablo. Sí, no somos del mundo, estamos en el mundo y no somos del mundo. Y no podemos decir en nuestra mente, no somos perfectos hasta el Señor venga, como excusa para pecar contra Dios. Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pero ¿qué dice él? Yo persigo la meta. ¿Qué es mi meta? Mi meta es ser igual al Señor Jesucristo. Oh, pero no podemos ser. No dije que vas a ser como Él. Dije que persigue la meta, que es ser como Él. Y eso es lo que ha pasado aquí, y Santiago ya tocando el punto. El prejuicio es una opinión o un juicio preconcebido sobre alguien o algo que no se basa en la razón, la experiencia, aún algunas veces en las pruebas reales. A menudo se manifiesta como actitud o sentimientos injustos también.
hacia individuos, grupos, especialmente por motivo de raza, género, religión, nacionalidad y otra característica. Y esta palabra prejuicio viene de la palabra latín, que quiere decir juicio anticipado. ¿Y qué hay esta forma? ¿Qué son formas de prejuicio? ¿Por qué? Primero hay la teoría de la identidad social. Las personas se agrupan de forma natural en nosotros y ellos. Esto aumenta la autoestima, pero puede llevar a menospreciar a quien nos pertenece al grupo. Tú has escuchado el refrán. Ellos y pon la nacionalidad ahí, no son como nosotros. Nacionalidad. Esa familia no son como nosotros. Teoría de identidad social. Segundo, el estereotipo, las creencias simplistas que sobre un grupo pueden dar lugar a suposiciones y actitudes injustas. También el miedo e ignorancia, la falta de comprensión o de exposición a los demás genera sospechas y intolerancia. La condicionamiento de cultura. Los prejuicios a menudo se transmiten a través de la familia, los medios de comunicación o las instituciones. ¿Verdad? Familias. Mi abuelo fue así, mi gran abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo eran así. Y sigue, y sigue, y sigue. Imagínate si eso fuera cierto, hermanos, yo fuera alcohólico. Porque mi tatarabuelo era alcohólico. Mi tatarabuelo era alcohólico. Mi abuelo era alcohólico. Mi papá era alcohólico. Alguien tiene que ponerle paro. Y si yo tengo esa mentalidad, bueno, yo vengo de la familia de alcohólicos, entonces, bueno, está bien, yo vengo de familia de alcohólicos, aquí está. Entonces, eso es prejuicio, es por la condición cultural. Por la medio de comunicación también, lo que escuchamos, lo que vemos. Es interesante que el domingo pasado me pasó eso. Estaba yo tranquilamente en mi casa, con mi pollito, con mi té, viendo mi juego de fútbol. Y había un juego, estaba viendo el juego, y había una parte del juego donde se mira que un jugador selecciona y cae. Pero, yo viendo el juego, él se levanta, va afuera, y el próximo jugada, pues, vuelve, entra él. Pero la noticia no lo dijo así. Cuando vi la noticia en la noche, dijeron, jugador gravemente herido. No sabemos si va a volver. Y volvió a la próxima jugada cuando yo lo vi. La comunicación puede ser diferente. También hay la historia de dos vecinos en un tranquilo pueblo. Dos vecinos vivían uno al lado al otro desde muchos años. Uno se llamaba el señor Thomas, un anciano blanco, y Jamal, que es un vecino negro. Él se acaba de mudar ahí con su familia. Y claro, el señor Thomas ha crecido en una época diferente, marcada por el prejuicio y la desconfianza. Y aunque Jamal era amable, siempre saludable, y ofrecía su ayuda, el señor Tomás, por el prejuicio que tenía, mantenía las distancias, convencido que Jamal
no era como ellos. Un día, una tormenta azota al pueblo, dejando sin electricidad y inundando las calles. El señor Thomas, que vivía solo, se resbaló en un porche y se rompió la cadera. Dolorido, incapaz de moverse, gritando, pero nadie lo oía. Pero qué ironía, sí lo escuchó llamar. Acudió rápidamente, subió al señor Thomas a su camioneta y lo llevó al hospital. Y quedó con él. Llamó a su hija y incluso revisó su casa mientras él se recuperaba. Cuando el señor Thomas regresa a la casa, lloró, no solo por gratitud, sino también por vergüenza. Se dio cuenta de que el muro que había construido entre ellos no era más que miedo e ignorancia. Yomar no solo le había salvado la vida, sino que había destrozado el prejuicio que envenenaba su corazón. A partir de ese día, se hicieron muy amigos. Y el señor Thomas comenzó a asistir a la iglesia de Yomar. Incluso habló un domingo sobre cómo Dios utilizó el amor para derribar los muros del odio. Y también la competencia por los recursos. Cuando las personas se sienten amenazadas económicamente o socialmente, pueden desarrollar actitudes hostiles hacia otros y quienes consideran competidores. Hermano, el prejuicio, según Santiago, no tiene lugar en la iglesia. Pues somos diferentes. Cuando tú vas a Santiago 2, el versículo 1, hay dos frases ahí muy importantes. El primer de ellos, que él empieza diciendo, hermanos. Hermanos. ¿Qué eso enfatiza? Es la unidad y la igualdad dentro de la comunidad cristiana. Cuando el Señor Jesucristo nos salvó, no solo nos dio la salvación y nos salvó de nuestro pecado, pero nos adoptó a una familia muy diferente a del mundo. Y esta familia, esta comunidad, tiene estándares diferentes, tiene cosas diferentes. Su fundamento es diferente. Entonces, se espera que esta comunidad sea diferente al mundo. Por eso él dice hermanos. Pero dice otra cosa, que vuestra fe. Esto quiere decir, el acto de mantener la fe, quiere decir, sugiere un compromiso activo. También implica una perseverancia y una firmeza a las cosas de Dios. Entonces, él termina, cuando él empieza este capítulo, él quiere hacer claro que cuando él está hablando de la imparcialidad, que él está poniendo claro que son hermanos, que son una nación diferente. Por eso la Biblia, ¿qué nos llama a nosotros? Nación santa. No solo dice la nación, dice nación santa. Hay algo que nos hace diferente. Y después dice, por vuestra fe. Hay un compromiso en esta nación. Y quiero hablar de 5 cosas bien rápidamente. La realidad del prejuicio,
la perspectiva de Dios sobre los prejuicios, el pecado del prejuicio, porque el pecador, yo, Carlos Santos, no lo llamo pecado. ¿Quién lo llama pecado? La palabra de Dios. Superar los prejuicios y llamado a la acción. Primero vamos a ver la realidad. Aquí en versículo capítulo 2, el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre. Fíjate cómo empieza Santiago. Hay una congregación llena de hermanos, pero entra un rico con anillos. Y también entra un pobre. Pero dice el versículo 3 algo interesante. Y miréis con agrado al que trae la ropa espléndida. Esto es interesante, porque según yo tengo entendido, el evangelio no hay división, es para todos. Y aquí hay una división. Y miréis con agrado a que entró con el anillo. Y le decís, siéntate aquí en buen lugar. Pero, mira cómo Santiago lo pone. Y decís al pobre, óyeme, tú, quédate tú y allá parado. Pero tú con el anillo, mira, aquí al frente. Ven para acá. Usted que es pobre, quédate ahí hacia allá. Prejuicios raciales, culturales, de género o generaciones. Es interesante que esto pasa mucho. Te cuento una historia chistosa. Vamos al mall, al Baybrook Mall, tú lo conoces, ¿verdad? Voy con mi esposa, puedo decir, voy con la nuera. Mi nuera, jovencita, más bonita. Y tú sabes cuando si han ido al Baybrook Mall, tú pasas por estos lugares donde la muchacha está afuera tratando de venderte el perfume o algo de la cara. Fíjate cómo es prejuicio. Yo paso con mi esposa, la muchacha no dice nada, ni se mueve. Hay que experimentar. Voy con mi nuera. Ahora voy con mi nuera. Y ya salen como 3 muchachas fuera de la tienda para darle el de eso. El prejuicio, ese es el mundo. Y eso es lo que Dios no quiere adentro de la iglesia. Si entra un rico o entra el pobre, los sentamos los dos al frente si quiere. O los dos atrás, pero son iguales en los ojos de Dios. No son diferentes. Un hermano no es diferente del otro porque tiene más dinero o porque está más involucrado o porque está y ahí tú le pones tu título. Todos somos iguales en los ojos de Dios. Segundo, la perspectiva de Dios. Nos dice versículo 8. Si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, no de tu pensamiento, no por tu experiencia, no lo que pienso, no lo que aprendí en el colegio o la universidad, dice conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la palabra de Dios que bien hacéis. Bien hacéis. ¿Por qué? Porque esto demuestra el carácter de Dios. Cuando Dios nos buscó a nosotros,
no dijo, bueno, este tiene anillo, este es pobre, este dinero, este no tiene dinero, este tiene esto, este tiene aquello, que él tiene más inteligencia. No. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Igual. Y Dios a todos nos buscó. Hay una diferencia. Porque hay aquellos que Dios los busca y nunca acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero Él te busca. No diga, bueno, Él solo busca a la iglesia. No, Él busca todo. Lo que como tú respondes es el problema a ese amor. Pero aquí hablando del prejuicio, ese es el carácter de Dios. Y dice que Dios no hace acepción de personas. Él no está mirando si usted es grande, pequeño, gordo, flaco, blanco, oscuro, amarillo, naranjado. Dios no mira eso. Y hermanos, nosotros tampoco, no debemos, porque ese es el carácter de Dios. Y nosotros tenemos que tener el carácter de Dios, de no tener prejuicios a las personas. Y más adentro de la iglesia, una iglesia que Él salvó por su sangre. Y porque Él la salvó por su sangre, Él tiene un estándar acá. Porque Él espera algo muy diferente de sus hijos. Pero tristemente, muchas veces, porque no estamos en la palabra de Dios, en vez de la iglesia hacer el impacto en el mundo hace el impacto adentro de la iglesia. Y la única forma que podemos cambiar eso es que tengamos la mirada en la palabra de Dios y en las cosas de Dios. Jesús rompió la barrera culturales también. ¿No fue a la mujer samaritana? Se supone que Jesús, no, un judío con una samaritana, pero Él llegó y habló con ella. Es más, le evangelizó. Incluso hasta le confrontó su pecado. ¿Cuántos maridos tiene? Pero Él llegó con amor. Samaritana, él es judío, pero él llegó, él fue. ¿Y qué me dicen los leprosos? Personas fuera de la ciudad, nadie lo quería. Nadie lo quería cerca. Nadie invitan a estos leprosos a su casa a darle una comidita. Nadie va a llevarle una comida. Pero llegó Jesús. Porque ese es el carácter de Dios. Por eso Santiago más tarde dice, ¿de qué aprovecha, hermano? Que tú le digas, vaya con Dios, estoy orando por ti, y no le da la necesidad a tu hermano. Pero Dios, Él va y busca a personas, buscó a la mujer samaritana, buscó a los leprosos, también buscó a las personas que colectaban impuestos, odiado por la sociedad, pero Él fue a buscarlo. Mi punto es, hermanos, que Dios no hace excepción de personas, busca a todos. Y nosotros también. Cuando nosotros evangelizamos, decimos, bueno, a este le puedo evangelizar, pero a aquel no. Aquel quizás, pero a aquel no. No. Dios quiere a todos. Porque quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Todos. Y el tercero, que es mucho difícil para muchos, es el pecado del prejuicio. Versículo 9. O sea, no necesitamos comentarios porque está claro, ¿verdad? Yo creo que está claro.
Porque dice, pero si haces acepción de personas, ¿qué dice? Comete pecados. Está claro. Comete pecado. Divide el cuerpo de Cristo. Eso lo divide. Divide familias. Divide hogares. Pero aquí el Santiago te dice, hermanos míos. ¿De quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Sus hermanos. Dice, es pecado. Y tenemos que pedir perdón por ese pecado. Y también, hermanos, este pecado deshonra la imagen de Dios en los demás. Deshonra la imagen de Dios en los demás. Nosotros no debemos demostrar prejuicio en las otras personas, porque la imagen de Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que han venido a Cristo? Y yo creo que muchos de ustedes quizás han oído testimonio, que no han venido a Cristo por lo que se les ha dicho. Han venido a Cristo a lo que miraron. Soy creyente. Ok. Ya esa persona dice, ok, eres creyente, está hablando del amor de Dios, vamos a ver. Siempre se pregunta, ¿verdad? Si yo o una persona, un hermano, va a tu trabajo, por decirlo, o a tu escuela, y llega y dice, "Ay, estoy buscando al hermano fulano de tal". Sí, sí, trabaja aquí. Okay. ¿Cómo se conocen? Bueno, él va, somos hermanos, vamos a la misma iglesia. Y la persona que tú estás hablando dice, ¿qué? ¿Él va a la iglesia? Yo no lo sabía. Sí, él viene a la iglesia, se congrega. Ni lo sabía. Hermanos, nosotros, si decimos que somos creyentes, que tenemos una fe, que Dios es nuestro Salvador y que Dios es todo para nosotros, hemos cantado, Dios es todo para nosotros. Entonces que el mundo lo mire, que lo vea y no haga prejuicios. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, superar las precisiones. Romanos capítulo 12, versículo 2. Bueno, podemos empezar con versículo 1 que dice, así que hermanos, y aquí Pablo aquí está diciendo hermanos otra vez, que decimos que es una comunidad, algo unido, en una sola fe. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. El versículo 2 donde quiero llegar. No os conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo. Como dije antes, no te conformes a este siglo. Más bien vamos todo lo que se pueda a que el mundo se conforme a nosotros. Y dice, pero transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, entendimiento. ¿Por qué el pueblo de Dios va bajando? Por falta de entendimiento. Falta de entendimiento.
Y no estoy diciendo que busque entendimiento donde quiera, ¿verdad? Oír todos los predicadores y ir a la televisión, que aquel hermano, que aquella hermana, no. Aquí está. Aquí está. Pero tu entendimiento depende cuánto tiempo tú estás en este libro. Hacer un análisis en una semana. ¿Cuándo se abre la Biblia? Hazle un análisis. Bueno, yo leo la Biblia, Ok, en esa semana, ¿cuánto? ¿Cuánto he aprendido? En una semana. Tenemos que tener entendimiento. Entendimiento. Y porque regresamos a Santiago capítulo 2, y mira lo que dice. Versículo 13. Dice, porque juicio, bueno, versículo 2, así hablar y así hacer, ¿verdad? Aquí Santiago nos da decir, así como habla, así hacer, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Y mira el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y de qué estamos hablando? El prejuicio. La misericordia triunfa. Tener misericordia de las personas, hermanos. Misericordia de ellos. ¿Acaso nuestro Señor no tuvo misericordia con nosotros? Hoy en día, hermanos, ¿no cree que Dios, no sé cómo tú miras a Dios, pero yo miro a Dios diferente? ¿No cree que Dios no es tan poderoso que en este momento Él puede mandar un diluvio, terminar con todo y empezar de nuevo? ¿Cree que Dios lo hace? ¿Puede hacerlo? Sí lo puede. Sí lo puede. Pero, ¿qué dice la Biblia? Por amor a nosotros, ¿verdad? Por amor. Él no lo hace. No lo hace. Porque Él no quiere tanto. Y te quiere usted tanto. Aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo, Él te ama. Él te ama y está esperando ese día donde haya una celebración en el cielo por una persona que se arrepiente. Y te está llamando. Te está llamando. Pero también hay que decir que llegará el día donde el Señor Jesucristo va a cerrar la puerta como hizo con el arca de Noé. Noé predicó muchos años, como muchos hermanos que paran y predican. Y para muchos dice, esto es lo mismo, todos los domingos es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo que dijeron a Noé. Muchos años. Está predicando lo mismo, está loco. Esa gente loca ahí predicando, ¿para qué? Pero me recuerda ese día, cuando creían que Noé estaba loco, que supuestamente no llovió nada. Y ese día, hermano, cuando esa primera gota cayó, silencio. No estuve ahí, pero yo me puedo imaginar. Un silencio total. ¿Qué pasó? Y otra gota. ¿Y qué pasó? Deja de escupirme. Uno le dice al otro. No, si eso no soy yo, eso es, mira. Y ahí cae. Todo cae. Y se pone más fuerte, más fuerte, más fuerte. Mientras esa puerta hace y ahí quedaron. ¿Tú crees que ellos no buscaron al loco? ¿No llamaron al loco?
Noé, abre esa puerta, sálvanos, por favor. Perdona que te llamamos loco y llamamos todas esas palabras que en esos días. Por favor, abre la puerta, se está muriendo mi esposa, mis hijos y todo que no hace. ¿Qué pasó? Imagina a Noé, me imagino que él tenía esa misericordia para la gente también. No lo dice la Biblia, pero me imagino un hombre como él que tenía tanto con el Señor, quizá tenía misericordia de tratar de abrir y ayudar, por favor, Señor, déjame. El Señor dice, no, hasta aquí. Y llegó el momento donde solo se salvaron él y su familia. Y aquellos que le hicieron burla, como muchos están haciendo burla a los predicadores y todas las personas, porque somos locos, porque la cruz es locura. Llegará el momento donde pasará lo mismo. No tenemos tiempo para jugar el mundo ni jugar cristiano. Tenemos que adorar a nuestro Señor y cumplir nuestro mandamiento, porque dice la palabra que si cumplimos los mandamientos de Dios, es que Él demuestra que lo amamos. Y termino. Y tenemos que mirar a través de los ojos de Dios. Quiero terminar con llamado a la acción. Refleja el amor de Cristo que en todas tus relaciones, no solo en una. Hay que arrepentirse de los prejuicios ocultos. Acércate a alguien que es diferente a ti. Refleja el amor de Cristo en todas tus relaciones. No solo en que tú tienes esa cercanía. A todos, por igual. Porque Santiago lo dijo, hermanos míos, vuestra fe. Termino con esto, leí una autobiografía de Robert E. Lee, ustedes lo conocen aquí en Texas. El general se arrodilló una vez junto a un hombre negro durante la comunión. Cuando le preguntaron por qué, respondió, amigo mío, todos somos iguales a los pies de la cruz. Cerramos la oración. Padre Santo, una vez más te damos las gracias, Señor, y sabemos, Señor, que tú quieres que nosotros dejemos las cosas del mundo, cosas que quizás son simples para los ojos de nosotros, pero tú lo llamas pecado, como es el prejuicio. Te pedimos, Señor, que nos ayude a, primero queremos arrepentirnos si hemos hecho esto en nuestras vidas, o lo estamos haciendo. Ayúdanos a no hacerlo en el futuro. Gracias, Señor, y te pedimos que podamos tomar estas palabras como exhortación, que tú eres un Dios santo y quiere que nosotros persiguamos la meta, ser como tú. Te pedimos esto en nombre del Señor Jesucristo, de pedirnos, y todo su pueblo dice, amén.